Una cosa que me ha sorprendido al inicio de todos estos debates fue que para muchas personas del mundo académico y personas de la prensa les parecía esto una especie de irrupción sorpresiva. Decían, ¿y de dónde salieron? ¿Desde cuándo están acá? ¿En qué momento llegaron los evangélicos? Como si fuera un elemento de la realidad absolutamente novedoso, ¿no? Lo que implica que lamentablemente muchos de nuestros políticos o las personas que hacen finalmente trabajo en la gestión pública, digamos, la variable religiosa siempre ha estado ausente. Y creo que por ahí tendríamos que empezar nuestro análisis y que por ahí quisiera en todo caso derivarlo, ¿no? Algunas personas, algunos colegas, bueno, yo soy historiador, me preguntaban, pero que ya se ha escrito sobre el tema, y yo decía, bueno, hace años hay publicaciones, solo que como muchas, ¿no?, de publicaciones de los fondos editoriales de la universidad, las leemos solamente los que escribimos y algunos amigos, ¿no?, y por ahí alguno que otro interesado. Hay mucho trabajo ya de investigación sobre el tema, pero que no se difunde. Y eso es sumamente peligroso porque, como les digo, no soy experto en temas de gestión pública, pero mi primera pregunta, digamos así abierta para nuestro diálogo, sería ¿cuánto o cuántos de los que hacen trabajo en políticas públicas, digamos, toman en cuenta la variable religiosa como un elemento para tomar decisiones con respecto al Perú, con respecto a la sociedad peruana, ¿no? O si la toman en cuenta como si fuera un obstáculo a vencer, ¿no? Porque a veces desde la idea del Estado laico, a veces pensamos que es como una cosa que fastidia, ¿no? Una especie de manchita ahí en el cuadro que hay que limpiar. Y desafortunadamente no los podemos limpiar, porque el Perú además es uno de los países más religiosos de América Latina. Las encuestas lo dicen así, y nosotros tenemos que convivir con esa realidad, no hay forma. Es más, yo creo que una de las cosas que la gente se ha sorprendido, como les digo, me parece un poco inexplicablemente o ingenuamente, es que dicen, y son muchos, o ¿por qué son tan conservadores? Bueno, hace un tiempo se hablaba de los pistacos, por ejemplo, como una especie de discursito medio, en fin, mitológico que a veces existe en nuestra realidad. Bueno, yo a veces no logro distinguir mucho qué diferencias hay entre quienes creen los pistacos y quienes creen en la ideología de género como si fuera una realidad, ¿no? Es un poco la actitud, la cuestión actitudinal de estas personas es más o menos similar. Uno, tener en cuenta no tanto datos de la realidad objetiva, sino datos de pronto de la sensibilidad que tienen hacia el otro, ¿no? En segundo lugar, son a veces formas de expresar algún tipo de disconformidad con algún tipo de establishment. En los cuentos sobre el pistaco siempre el pistaco es blanco, ¿no? Y hace unos días vi un video en la Plaza San Martín donde decía los homosexuales son como blancos. O sea, ahí hay un discurso que tampoco no hay que desoír. Es decir, es gente que está expresando también ciertas inconformidad. Porque claro, desde la academia y desde la prensa a veces los terminamos despreciando, ¿no? Y a veces, digamos, hacen todos los méritos también para que tengamos una actitud, digamos, de desdén hacia los argumentos que tienen. Pero digamos, estamos frente a también personas que son ciudadanos peruanos y que necesitan de alguna manera algún tipo de diálogo, algún tipo de actitud para estar de alguna manera en convivencia con ellos. No tenemos más salida que convivir con el fundamentalismo, que convivir con los conservadores. Eso es lo primero que quisiera decir. En segundo lugar, como ya lo han dicho todos, también la religión es una cosa muy variada, ¿no? Algunos decían, los evangélicos, ¿qué son? Bueno, ahora hay como la idea de que lo evangélico está asociado a una cuestión, digamos, como de ignorancia, en fin, ¿no? En un libro que, cuando lo he contado en otras charlas que he dado, pero si alguien me ha escuchado, disculpen que voy a volver a mencionarlo, un libro bien conocido de historia general del Perú es el de Carlos Contreras y Marcos Cueto, ¿no? Historia del Perú contemporáneo. Y bueno,
bueno, al menos, bueno, con los dos he almorzado alguna vez en mi vida y tengo mucho aprecio por ellos. Pero en una de sus primeras ediciones, cuando dice, ¿por qué no aparecen los evangélicos por ninguna parte del libro? Porque el libro tiene como 400 páginas y los evangélicos no se mencionan más que en la última o la penúltima página cuando relatan el tema de Fujimori, y dicen ahí que bueno, en estos últimos años están creciendo las comunidades evangélicas que se caracterizan por su abstinencia al alcohol y a las comidas picantes. Entonces yo dije, pero por Dios, Marcos y Carlos no son personas que no conocen, pero digamos sintetizar toda la identidad evangélica, la abstinencia del alcohol, cosa que es cierta a medias porque ahora hay muchos evangélicos que sí toman, y a las comidas picantes no sé de dónde lo sacaron, porque los evangélicos les gusta el ají, ¿no? Así es que... Pero, exacto. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque esto revela que incluso en el mundo académico existe una enorme ignorancia sobre, digamos, las variables religiosas. En la prensa ya ni se diga, ¿no? Empezando cuando llaman evangelistas, que es un término, digamos, despectivo, lo correcto es evangélicos, ¿no? O cuando, por ejemplo, asumen que, por ejemplo, el movimiento misionero mundial, que digamos ha salido a la luz ahora por las intenciones, digamos, genocidas de su pastor, que como que el movimiento misionero mundial, por ejemplo, fuera la denominación más representativa del mundo evangélico, ¿no? Miren, ayer me llamaron del Diario 1 para preguntarme si el pastor González es la primera vez que hablaba de una manera tan agresiva. Yo le digo, bueno, los que somos evangélicos desde antes, ¿sabe? Hemos escuchado al pastor González desde los años 80 hablar barbaridades, primero de las otras iglesias evangélicas, porque él decía que la Alianza Cristiana era una comunidad de mundanos, de la Iglesia Católica ya ni siquiera decía, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en realidad él y el Movimiento Misionero Mundial, por ejemplo, es una institución, una denominación sumamente, digamos, particular. Ojo, hasta ahora, porque de pronto, a partir, digamos, de este contexto paranoico en el que estamos, se ha vuelto una institución que tiene sí una gran capacidad de movilización y de incidencia hacia el resto de las denominaciones, al punto que algunas de ellas, que usualmente eran más, digamos, moderadas en su trato hacia el mundo, hacia lo diverso, ahora de pronto están empezando a seguir el modelo del movimiento misionero mundial porque ven que tiene resultados. Porque esa es una cosa muy característica de los evangélicos, ¿no? Que siempre buscan elementos o mecanismos que produzcan resultados en su impacto en la realidad o en el mundo, ¿no? Muy pocos conocen que las Asambleas de Dios en realidad es la denominación más grande. O sea, por eso cuando a algunos amigos les decía que las Asambleas de Dios probablemente en la actualidad tenga alrededor de 1 millón de adherentes, el Movimiento Misionero Mundial debe tener alrededor de 200.000 no más. Entonces, en el mejor de los casos, las Asambleas de Dios, en cambio, es una institución que tiene además mucho prestigio institucional dentro del movimiento evangélico, cosa que no tiene el Movimiento Misionero Mundial. Ahora, otra cosa, en esta diversidad hay que entender que, bueno, están los lados confesionales, están también los lados ideológicos, ¿no? Porque hay cristianos, pues digamos, más de izquierda, como que cristianos más de derecha. Usualmente la mayoría de los evangélicos sí son más de derecha, ¿no? Pero a veces no. En el año 90, Fujimori no era necesariamente un representante de la derecha, ¿no? Y estuvo apoyado por los evangélicos, pero ahí por una cuestión un poco más de identificación, incluso popular, insisto, anti-establishment. Los evangélicos, aunque no se metían mucho en política, siempre se han asociado mucho con ese discurso de estar contra, como que ser una minoría despreciada, una minoría de alguna manera marginada, y frente a un Estado como el Perú, que usualmente favorece a la Iglesia Católica, era la minoría que tenía que de alguna manera representar lo popular. Entonces, esa idea hay que tenerla en cuenta en nuestro análisis, ¿no? No estamos nosotros a veces ayudando mucho cuando, uno, generalizamos, y dos, los consideramos solamente como un grupo de ignorantes. Ellos están tratando de alguna manera de expresar algún tipo de insatisfacción. Por otro lado, para seguir viendo este tema de diversidad en el campo religioso, bueno, yo uso usualmente
una clasificación que un sociólogo, Aldo Amengueiras, plantea para el cristianismo argentino. Y él define como 3 grandes grupos en relación con su actitud pastoral: los progresistas, los conservadores moderados y los conservadores integristas. Progresistas, conservadores moderados, conservadores fundamentalistas o integristas, ¿no? En Argentina los progresistas son un poco más fuertes que acá. Acá los progresistas probablemente seamos nosotros y por ahí unos 10 más. No somos muchos. Los fundamentalistas son bastantes, son muchos, son muy fuertes. Pero ahí viene de nuevo el tema de no conocer mucho la realidad religiosa. No son la mayoría. Yo no creo que, al menos el grupo integrista en el mundo evangélico, no sea necesariamente la mayoría, pero sí es la más movilizada en este momento. ¿Quién es la mayoría? Yo creo que son los conservadores moderados. Ese sector intermedio que, digamos, tiene una actitud conservadora ciertamente hacia, por ejemplo, temas de sexualidad, familia. El 95% de los evangélicos le van a decir que están en contra del aborto y el tema del LGBT, pero que no tenían, no necesariamente una actitud, una prédica militante con respecto, en contra de los derechos LGBT o los derechos de las mujeres, y tampoco, y menos interés en incidir en políticas públicas, ¿no? La identidad evangélica tradicional conservadora era pues la de el evangélico que iba y predicaba y básicamente hacía una vida religiosa muy de piedad personal sin necesidad de construir toda una plataforma política, de intervenir en el Estado. Entonces, ahora, el gran problema de este contexto en el que hemos estado viviendo es que este sector conservador moderado se ha visto arrinconado por el discurso fundamentalista. Porque los fundamentalistas, si algo han logrado al interior de la iglesia evangélica, es asociar de una manera intrínseca la identidad de ser un buen evangélico con el rechazo a la diversidad sexual y a los derechos de las mujeres. Entonces, los evangélicos, que usualmente lo tenían como un elemento más, ahora piensan que si alguien no tiene esa unión, entonces ya no es un auténtico cristiano, y como a mí le dijeron hereje, y a Angélica le dijeron terruca. Los fundamentalistas piensan que quienes piensan distinto son efectivamente pues unos herejes. El progresismo cristiano es una herejía. Ojo, entonces hay que tener cuidado con eso, y para como cerrar un poco ahí lo que voy a decir, hay que pensar cómo en general nosotros, el sector progresista cristiano, como también los grupos que trabajan temas de políticas públicas, cómo trabajar con este sector de conservador moderado. Porque pienso que quienes pueden de alguna manera detener la marea fundamentalista no vamos a ser necesariamente los progresistas, porque ya estamos en el otro lado. Son los moderados que están adentro, y que muchos de ellos, no se imagina la cantidad de gente, me refiero a jóvenes principalmente profesionales, líderes de iglesias, que ahora están siendo, pues muchos de ellos amenazados y presionados para unirse a esta marea, que tienen efectivamente una posición de pronto muy ortodoxa con respecto a sexualidad y familia, pero a la vez están terriblemente en contra de la utilización política que están haciendo estos grupos. Ellos no saben cómo actuar. Y un ejemplo de ese discurso moderado fue el pronunciamiento del Concilio Evangélico, Nacional Evangélico, el CONEP, un día antes. Bueno, siempre hacen cosas tarde. Lo sacaron una noche antes o un día antes de la marcha. Obviamente tuvo un efecto muy retardado, pero muy importante, y pienso que habría que ver cómo establecer algún tipo de lazo con ellos, acuerdos mínimos, y que en mi diálogo, y seguramente los diálogos de algunos también los han tenido con algunos de sus líderes, yo les decía, miren, derechos de la mujer, ¿quién se va a oponer por el tema de igualdad de género? Firmemos un acuerdo mínimo en las iglesias sobre igualdad de género. Ya, de repente el tema de aborto todavía en este momento no, pero al menos igualdad de género. 2, rechazo a la homofobia. O sea, ¿qué iglesia, digamos, racional, una iglesia cristiana verdadera va a rechazar el tema de la violencia contra el otro? Y así, algunos acuerdos mínimos para intentar parar un poco esta marea, porque el gran peligro es que el sector moderado termine también siendo como que comido por ellos, ¿no? Y finalmente, y bueno, igual ser honestos con ellos, indicar que obviamente existen demandas, vamos a llamarlo así, importantes también para nosotros los progresistas, en general para por ejemplo, la comunidad LGBTI, que
que en su momento las vamos a hacer, las vamos a plantear y las estamos planteando, pero que eso no implica necesariamente entrar en una guerra, digamos, de exterminio hacia ellos, hacia lo religioso, porque, digamos, el gran pánico que ahora se les ha metido es que van a ser, pues, entre perseguidos y prácticamente desaparecidos por el gran y famoso lobby gay y etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener capacidad, en todo caso, de dialogar con ellos para encontrar alguna salida. Y 2 minutos más y cierro para mencionar un poco el tema de la comunidad, porque, bueno, en realidad había pensado venir a hablar de una cosa más general, pero sí, dentro de esta, digamos, diferenciación o esta categorización que he planteado de los movimientos cristianos, dentro del cristianismo progresista en el Perú, que, como les digo, existe, a pesar de ser minoritario, también existen grupos como el de nuestra comunidad, de la cual soy parte, en donde hemos encontrado o reencontrado a Dios desde la autenticidad de nuestro ser, ¿no? Probablemente las personas gay, lesbianas, transexuales son las personas que tienen un mayor rechazo hacia lo religioso por las heridas que han recibido, pero sin embargo una mayor apertura hacia lo espiritual, justamente por la ruptura abrupta que hemos tenido con nuestras propias tradiciones religiosas, ¿no? Entonces, la comunidad del Camino es un espacio ecuménico, somos cristianos católicos, evangélicos, en fin, adventistas, hasta mormones hubo un tiempo en que ahora han formado su propio grupo LGBTI, que tratamos de encontrar en esta convivencia ecuménica y desde nuestra autenticidad como personas LGBTI la presencia de Dios, ¿no? y el reencuentro con Dios. Y a partir de eso también, de alguna manera, construir nuestra actitud hacia el mundo. No somos los únicos, aquí están amigos de la comunidad homosexual católica, como una comunidad también, de la diversidad sexual integrada exclusivamente por hermanos y hermanas católicos, ¿no? Y hay otros grupos, mormones LGBT, que es interesante, ¿no? Que a pesar de recibir el rechazo oficial de la institucionalidad, persistimos en la fe, ¿no? Y esto es interesante rescatarlo y que también podría servir de alguna manera de elemento para este análisis general que estamos haciendo, para entender cómo la religión no siempre tiene que ser identificada como una fuerza de opresión, como una fuerza retrógrada. Han habido grandes movimientos sociales en el pasado que han tenido la religión o lo religioso también como elemento de libertad. Pienso en los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, donde las iglesias negras, las black churches, de alguna manera desde una espiritualidad así bien ferviente y militante, de alguna manera ayudaron a que el movimiento pudiera triunfar, ¿no? Entonces no pensemos siempre en la religión como algo que necesariamente impone o oprime conciencias, sino también puede liberarlas, ¿no? Finalmente todos y todas tenemos algún tipo de ideología, ya que nos acusan tanto el tema de ideología, ¿no? Sí. Y la gran pregunta aquí es si nuestra ideología nos oprime o nos libera, ¿no? Y si encontramos libertad, creo que podemos nosotros pensar que en ese camino hay que seguir y continuar construyendo, pues, la convivencia en nuestro país.